día 13 de noviembre de 2011 pues salió la búsqueda de captura. Me he quedado aquí sin volver porque mis compañeros que están en la cárcel pues me han dicho que puedes hacer muchas cosas desde aquí. Si yo vuelvo a Laayoune, pues primero me espera un cárcel por vida, toda mi vida. تعتيم غير بعد فهذ الأيام وضحوا مخيم القديم غير بعد فهذ الأيام وضحوا مخيم القديم. Y también voy a sufrir todos los tipos de torturas. ماتلت القوات تتبات Mi nombre es Hassan Alia, tengo 32 años, soy del Sáhara Occidental y actualmente pues, vivo en Euskal Herria, en el País Vasco. Sí, nací en la capital del Sáhara Occidental, Laayoune. Laayoune y las demás ciudades llevan más de 40 años, desde el 75 hasta hoy en día, bajo la ocupación ilegal marroquí. Y desde entonces pues, la población saharaui pues, vive diariamente la represión, torturas, malos tratos, desapariciones, encarcelamiento, porque Marruecos desde su ocupación pues, empezó con muchas políticas en contra de la población saharaui. Y esto afecta, la verdad, el día a día de la población saharaui que vive en estos territorios, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Marruecos desde su ocupación trajo pues, miles y miles de colonos desde Marruecos a los territorios ocupados, ofrecerles el trabajo, la vivienda y el contrario para los saharauis. Y es una cosa que siempre lo decimos, como jóvenes que hemos nacido bajo la ocupación marroquí, que cualquier niño que nazca en los territorios ocupados empieza a tener conciencia que vive en un país ocupado. Empecé en lo que es el activismo en los territorios ocupados en el 2005, me acuerdo en mayo del 2005, y este mes es cuando se inició la lucha pacífica en los territorios ocupados, exactamente en el Laayoune, en el barrio de Matala. ¿Por qué se empezó, digamos, una lucha pacífica en los territorios ocupados? Y esa pregunta pues tiene, digamos, está enlazada, digamos, con mi participación en este activismo. Me acuerdo en mayo de 2005, donde salieron los saharauis reivindicando sus derechos como saharauis en un territorio ocupado ilegalmente. Y desde entonces pues empecé participando en manifestaciones, concentraciones y más adelante pues ya en participar, en crear organizaciones y grupos que luchan para conseguir los derechos de los saharauis en los territorios ocupados.
movimiento de Gdimizik es una protesta que hemos organizado en octubre de 2010. Exactamente el día 10 levantamos un campamento pacífico de más de 20.000 personas, mujeres, hombres, ancianos, familias enteras. Hemos dejado las ciudades, nuestras casas, y hemos levantado un campamento con nuestras jaimas. Primero hemos cogido la jaima porque la jaima para nosotros es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente en los territorios ocupados. Y hemos decidido de no volver a las ciudades hasta conseguir nuestros derechos como saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y ha sido una de las protestas más grandes en nuestra historia, porque hemos conseguido vivir los saharauis, entre los saharauis, bajo nuestras jaimas. En un lugar se llama Gdimizik y por eso se llama esta protesta, se llama Gdimizik. Por el lugar un lugar desierto, fuera de la capital del Sáhara, fuera de Laayoune. Y la verdad que ha sido maravilloso porque hemos vivido durante 28 días libres entre nosotros. Pero la verdad, y algo triste que no ha sido así, porque el día 8 de noviembre del 2010, a las 6 de la mañana, de la madrugada, saltaron los militares, empezando a tirar todos los tipos de armas y asesinando y quemando las jaimas y todos esos sueños que hemos preparado en esta protesta. Ha sido algo muy duro porque me vienen las caras de mujeres llorando, de hombres llorando, de personas que no pueden respirar, de niños que no pueden respirar por gases y por todo tipo de armas que han utilizado. Marruecos asesinó en este día y en unos días anterior a un niño de 14 años, Nazem El Garhi, a Omar Daoudi y a Gargar. Y a otras personas estuvimos detenidos durante meses. Hubo mucha violencia por parte del ocupante marroquí hacia la población saharaui. Y hoy en día, después de casi 10 años, unos compañeros míos están cumpliendo cadenas muy duras, entre 20 años y a cadena perpetua, y que están sufriendo en este momento en los cárceles marroquíes. Algunos tienen enfermedades debido a la tortura que han sufrido a lo largo de estos años. Algunos han denunciado que han sido violados sexualmente por botellas de cristales. Algunos le arrancaron las uñas en estas celdas y en estas comisarías donde han pasado.
Después del campamento de Dimizik, pues más de 200 personas, mujeres y hombres, estuvieron detenidos, encarcelados en la cárcel negra El Aaiún y algunos en Salé, en Rabat, la capital de Marruecos. Muchas personas hemos estado detenidos en comisarías, en cuarteles, en la ciudad, en la capital del Sáhara Occidental. Y ahí, la verdad, hemos sufrido todos los tipos de torturas y malos tratos. Todo lo que no podéis imaginar, digamos, toda esta tortura, porque hay personas que han estado sin dormir, sin ropa, sufriendo, pues, tortura es la que la verdad que es difícil recordarla y difícil hablarla. He venido al País Vasco después del campamento de Dimizik, después de mi primera detención y después de mi juicio, a participar en una formación para jóvenes activistas de los territorios ocupados, organizada por una organización en Bilbao. Entonces, un mes después de mi llegada a Bilbao, pues salió una búsqueda y captura del Tribunal Militar. Y ahí, cuando, digamos, tomé la decisión, aunque ha sido difícil tomar esa decisión de quedarme, porque yo no tenía, digamos, preparado ni previsto, digamos, quedarme en un país que no es mío. Y dejar toda mi vida y empezar desde cero, que es algo no es fácil, ¿no? Aunque para mí pues lo he tenido, digamos, he tenido mucho apoyo de muchas personas a lo largo de estos años. Entonces ahí empezaron amigos y compañeros y diciéndome, pues Hasana, pues quédate y lleva la voz de los presos políticos. Y yo tenía claro, no, yo voy a volver. Y después de mucho tiempo, pues tomé la decisión de presentar y solicitar una protección internacional, asilo político a las autoridades españolas. Y ahí cuando solicité el asilo y me quedé en el País Vasco. Hasta hoy en día, aunque, digamos, lo que es el asilo político o la protección internacional no ha sido fácil, porque estuve 5 años esperando, después he tenido una denegación del Ministerio de Interior, he presentado un recurso ante la Audiencia Nacional y hemos ganado, pues al final, este recurso hemos ganado al Ministerio de Interior. La verdad, después de mi denegación, de la denegación que he recibido, pues he tenido mucho apoyo institucional, pero también apoyo que es para mí el más importante, apoyo de la población.
Por supuesto que lo tengo muy claro y lo tenemos muy claro todos los saharauis. Algún día volveremos a nuestras ciudades libres bajo nuestra bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Y por eso existimos, por eso luchamos, por eso vamos a seguir luchando hasta conseguirlo. No sabemos cuándo, pero llegará este día que toda la población saharaui vuelve a sus ciudades. Viva el Sahara libre. Zeinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten Musu bat larrunen Garagardo bat zerura eroritakoen omenez Herri txikietako festetan Esnatuko bagina biak Dantzatuko genuke plazetan Sekula santan ez bezala Eta kantu bakoitzean Utziko genuke eztarria Azkenengoa bailitzan Edota denetan lehenengoa Gu zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zeinen ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten Musu bat larrunen Garagardo bat zerura eroritakoen omenez Ilobaka ezagutzean Aritz bat jaioko da urbasan Urteekin ohartuko gara Betirako biziko zela Lagun minekin iluna barra Eternala bihurtuko da Xuxurlatuko digu ilargiak Oraindik denok ez gaudela Gu zorionekoak Gordetako ametxen kutsa irekiak Zeinen